Bueno, les agradezco mucho la invitación. Para mí es un desafío porque, sobre todo cuando me invitaron, digo, bueno, ¿qué quieren escuchar? Porque el tema es como muy amplio, así que evidentemente ustedes saben que cerebro y corazón son amigos inseparables y son los dos órganos vitales de nuestro organismo, digamos. Sí, hay peleas de quién es más importante, pero bueno, a esta altura del partido. Yo intenté enfocar la charla desde las enfermedades cerebrovasculares, que son las más frecuentes, ¿cierto? Y un poquito contarles cuál es la aproximación en terapéutica farmacológica que hay en la actualidad. No pude hacer, digamos, hincapié en particular ninguna, pero quiero darles un pantallazo de cuando vienen los pacientes a farmacia a buscar fármacos, qué está relacionado a corazón-cerebro para poder entender un poquito cómo es la historia. No sé si corre así, o perdón. Bueno, primero que nada, recordar que para la Organización Mundial, le voy a pedir disculpas porque algunas diapos se cambió el formato por la compu, así que les pido disculpas, no están del todo centradas, pero bueno, casi la mitad de las muertes en el mundo ocurren en relación a enfermedad cardiovascular, ¿no? Así que por esto es que es importante. Esto genera, y sobre todo en el área cerebrovascular, mucha discapacidad, ¿no es cierto? Y esto, si bien ocurre en todo el mundo, fíjense que estas son las curvas de, en realidad, los países en vías de desarrollo, donde lamentablemente nos encontramos nosotros, para las enfermedades que consideramos no comunicables, donde se encuentran las enfermedades cardiovasculares. El origen, digamos, fundamental de la enfermedad cerebrovascular, al igual que la del resto del organismo, es la placa aterosclerótica, que se desarrolla basada en la presencia de lípidos en sangre que ingresan a la pared arterial y posteriormente un proceso inflamatorio que va haciendo que esta pared se empiece a llenar de lípidos, células de inflamación y en algún momento puede romperse y provocar un accidente. Esto lleva años, y es por eso que nosotros tenemos oportunidad de tratar a nuestros pacientes antes, y es un poco lo que yo les quiero contar, qué podemos hacer en terapéutica farmacológica antes, durante y después, bastante rápido. Bueno, acá se desarmó el diapo, pero bueno, esto es lo que ocurre en realidad por muchos años. Los pacientes cursan asintomáticos, las placas comienzan a crecer. Acá, cuando la luz se reduce, pueden aparecer síntomas, pero en realidad los síntomas en general ocurren cuando esa placa se accidenta o se obstruye definitivamente, y esto puede incluir cualquier territorio. Hoy vamos a hablar del cerebro vascular, ya les voy a mostrar alternativas, pero también puede ser obviamente infartos del miocardio, puede ser enfermedad vascular periférica, renal. Como tenemos vasos sanguíneos en todo el organismo puede estar afectado. Sin lugar a dudas, el impacto en muerte y mortalidad más importante es cerebro-corazón, y la relación es absolutamente íntima en todo esto. Cuando uno habla de enfermedad cerebrovascular, que es de la que vamos a hablar, ahora igual les voy a contar un poquito de algo que evidentemente no es mi tema, que es Alzheimer, Parkinson y las neurodegenerativas. Tienen ustedes que saber que la gran mayoría de la enfermedad cerebrovascular está regida por lo que nosotros llamamos eventos isquémicos, o enfermedad isquémica, que tiene que ver con la falta de irrigación del territorio. Eso ocupa el 87% de los accidentes de la enfermedad cerebrovascular, casi el 90%, 9 de cada 10, es por eventos isquémicos, ya vamos a ver qué, y hay un porcentaje menor de hemorragias intracerebrales o subarachnoidales. Dentro de los eventos isquémicos, digamos, puede ocurrir que se tapen las pequeñas arterias chiquititas que están dentro del cerebro. Eso es la enfermedad lacunar, que actualmente está mediada por hipertensión, ahora vamos a hablar de eso. Hay eventos cardioembólicos que desde el corazón directo al cerebro hay émbolos, y acá también tenemos intervención farmacológica, lo vamos a hablar después. También las carótidas pueden ulcerarse y liberar émbolos, también son eventos embólicos. Y estos que llamamos criptogénicos, que no sabemos por qué se vienen, cada vez
más sabemos que en líneas generales son enfermedades de los pequeños vasitos que tiene el cerebro. Así que esta es como la gran masa de enfermedad en relación al aparato, a la relación corazón-cerebro. Pero hay un tema. Alzheimer y Parkinson, ¿son enfermedades cerebrovasculares? No, pero hoy en día se han encontrado nexos que unen, por ejemplo, casi el 60% de los pacientes que tienen Alzheimer son hipertensos y se ha visto que hay una relación, al igual que el Parkinson. Es decir, hay una unidad en el cerebro que tiene que ver con la generación y el depósito de amiloides, donde el vaso sanguíneo, los vasos sanguíneos juegan un rol y los factores de riesgo que generan estas otras enfermedades que sin lugar a dudas son las más frecuentes y es de las que vamos a hablar, tienen un rol en esto, yo después se los voy a mostrar. Esto es un poquito lo que hablamos, digamos, o sea, el cerebro, si hay órgano que requiere oxígeno en nuestro cuerpo, es el cerebro. Por lo tanto, el cuerpo se asegura bajo todos los medios de lograr circulación cerebral al punto que el cerebro se autorregula. Y acá viene el farmacéutico a jugar un rol cuando viene un paciente, por ejemplo, hipertenso. Ahora vamos a hablar del principal factor de riesgo para enfermedad cerebrovascular, que es la hipertensión arterial. El cerebro se autorregula y cuando el cerebro tiene buena presión se siente súper cómodo, viva, se siente bien. La gente hipertensa, cuando está hipertensa se siente bien. Mentira que tiene síntomas, casi nadie tiene síntomas. La mayoría de ustedes como farmacéuticos tienen en su farmacia en general, se hacen control de presión, además de administrar medicamentos. Punto importante, cuando el paciente hipertenso comienza a medicarse, se empieza a sentir a veces raro y siente que no está bien, que no le sube agua al tanque, una cosa así. ¿Estamos? Bueno, ese momento tiene que ver con esta autorregulación del flujo cerebral que lleva unos días en acomodarse buscando que el cerebro se adapte a la nueva situación. En eso es súper importante, a mí me ha pasado mucho con pacientes que han ido a la farmacia haciendo este remedio y tengo un bajo y me siento mal, suspenda, corte. Bueno, no, hay que saber que este periodo es fundamental en acomodo, eventualmente consulte nuevamente al médico, no suspenda, reduzca la dosis a la mitad, tome un cuarto, consulte. Eso es casi un pedido que les hago, que me parece práctico, de la práctica cotidiana, de todos los días. Ustedes tienen como farmacéuticos una influencia enorme en el paciente, así como también la posibilidad a veces de encontrar gente que está realmente muy hipertensa y que puede hacer una aproximación inicial, de la cual yo ahora quiero mostrarles qué es lo que ustedes les sugiero que podrían utilizar como aproximación inicial para darle una mano al paciente hasta que pueda consultar. Entonces, estas son todas las cosas en imágenes que le pueden pasar a un cerebro enfermo porque sus vasos sanguíneos, los más pequeñitos, otros de diversas formas, acá dañando la sustancia blanca, acá con hemorragias chiquitas y acá con una gran hemorragia. Puede ocurrir cuando justamente los vasos sanguíneos, esto es evidentemente manifestación que ocurre después de un largo tiempo de daño, incluso, de nuevo lo mismo, perdón, las diapos, fundamentalmente el daño cerebrovascular está mediado por hipertensión arterial. No sé si ustedes saben que en el mundo 1 de cada 3 personas es hipertenso. O sea que aquí en la sala estoy segura que cuando crece la edad, más hipertensos tenemos. 1 de cada 3 es el principal factor de riesgo para enfermedad cerebrovascular, sobre todo también para insuficiencia cardíaca, para infarto. Pero si hay algo que afecta el cerebro es la hipertensión arterial. Mata a mucha gente y lo peor de todo, inhabilita a mucha gente. Estas son curvas que muestran que cuanto más alta la presión sistólica por cada década de la vida y las diastólicas por cada década de la vida, más riesgo de sufrir un stroke. Acá lo tienen, la mortalidad por stroke crece enormemente. Esa es la mala noticia, pero la buena noticia, y donde ustedes, insisto, tienen un rol fundamental, es que esto es prevenible, que podemos reducir nosotros bajando 20 milímetros de máxima, 10 de mínima la presión arterial, reducimos a la mitad el riesgo. ¿Está? Alguien que viene con
170, con 17, como decimos mal, no importa, de presión, lo medicamos y baja a 15, ya luego se le bajó a la mitad. Y es muchísimo, porque es cerebro. ¿Está? Recuerden que una de las pocas células que no se regeneran en el cuerpo son las neuronas. Parimos neuronas, las parimos. Tenemos cerebros plásticos, pero mejor no perderlas. Este es un estudio que hicieron un grupo de colegas que están muy interesados en esta área, cerebrovascular de Buenos Aires, de la Argerich, que mostraron, los factores de riesgo. Fíjense, cuando van creciendo la edad, la hipertensión siempre es un gran factor de riesgo, y acá van a ver, y después vamos a ver un poquito de fibrilación auricular en los viejitos, también con la aproximación farmacológica, terapéutica, que quizás ustedes quieran saber de qué se trata. Además de eso, tenemos mucho daño silente. Hay mucha gente que tiene daño cerebral y nunca se enteró. No es que vienen así o que no pueden... No, hay gente que tiene ya daño silente. Este paciente debe ser tratado. Bueno, ¿y qué? Perdón, ¿puedo ir para atrás? Mis disculpas. Bueno, si uno tiene que hablar de enfermedad cerebrovascular y considerar la hipertensión arterial como el principal factor de riesgo, hay que saber algo de antihipertensivos que evolucionaron, gracias a Dios, desde la década del 40 del siglo pasado hasta ahora. La diapo sigue, pero no ha habido muchos desarrollos modernos de la última década en hipertensión, con fármacos que eran poco efectivos, se toleraban poco, y hoy en día hemos ganado muchísimo en tolerabilidad, en efectividad. La verdad que tenemos tantas herramientas que nosotros no nos podemos quejar. Fíjense, esta es una pequeña lista, incluso en Argentina, además de los que dice acá, algunos quizás no están, pero la lista de antihipertensivos que disponemos en la actualidad es enorme. ¿Pero qué han visto ustedes como farmacéuticos, sospecho, en este último tiempo? Un cambio hacia un tipo de terapéutica que los laboratorios han sabido interpretar y han empezado a manejar, basado en cuestiones científicas. Y les voy a explicar de qué se trata. Hay muchas drogas, tanto ustedes como nosotros, y en la vergüenza creo que los médicos conocemos bastante menos que ustedes de posología, farmacocinética, farmacodinámica. Bueno, hay que estudiar mucho de eso para saber qué estamos usando, qué le estamos dando al paciente. Efectos secundarios, es súper importante. Yo sospecho que a ustedes en la farmacia les cae gente, tengo las piernas hinchadas así de que tomo tal remedio, toso hace días desde que tomo tal otro, no sé. Bueno, eso hay que conocerlo para orientar al paciente. Y nosotros ni hablar para poder hacer una indicación precisa. Entonces, eso hay que conocerlo. En la actualidad, los consensos mundiales dicen que para hipertensión, las drogas de primera línea son de 3 grupos farmacológicos: los diuréticos tiacídicos y similtiacídicos, los IECAs y bloqueantes del sistema renina-angiotensina y los bloqueantes cálcico. Ya les voy a explicar por qué. Y después hay otras drogas que antes se usaron mucho acá, nuestro amigo querido atenolol, beta-bloqueantes, bloqueantes altos, vasodilatadores directos, que hoy en día pasaron a un segundo lugar. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque en el mundo, estando muchos pacientes, se demostró que estos grupos de drogas reducían los eventos cardiovasculares. O sea, realmente, todas son buenas, o sea, todas sirven, pero unas sirven más que otras. Eso ocurrió en los últimos años, entonces todos los consensos viraron y decir, che, tenemos que usar esto. O sea, si viene un paciente, lo primero que hacer, vamos a suponer que usted en la farmacia viene alguien, un viejito, una presión real, doctor, es sábado, no sé qué puedo hacer, qué sé yo. Bueno, le toman 180 y tengo que usar algo de esto. Podría usar una amlodipina, sueltita, no sé. ¿Está? Pero tiene que ser dentro de este grupo de drogas porque es lo que tenemos que usar. Pero la ciencia fue más allá. Ahora conocemos perfectamente la vida media de las drogas, entonces sabemos que usamos, si lo usamos una vez al día, 2 veces, esto es fundamental. Y hoy en día tenemos como les digo, los laboratorios han sabido interpretar esto y lo están usando cada vez más, y nosotros tenemos la posibilidad de simplificarle la vida a la gente.
tenemos lo que llamamos la terapia combinada o la monoterapia. La monoterapia la podemos usar en aquellos pacientes que son viejitos, que tienen apenitas, un poquito la presión alta, o que tienen tendencia a hipotensión. No debería ser lo que más usamos. La desventaja es que de 10 pacientes que están tratados con monoterapia, solo 2 se controlan. La mayoría no les alcanza, porque la hipertensión es algo muy complejo. Y es lo que hacemos en la Argentina. En Argentina, lamentablemente, trabajamos mal en ese aspecto, muy mal. Estas son estadísticas argentinas que dicen que hacemos malas cosas. Entonces, ¿usen esto? No, usamos otra cosa. ¿Usen combinador? No, usamos monoterapia. Bueno, un poco, bueno, para esto están estos espacios de difusión, de ver qué es lo que debemos hacer, cómo podemos contribuir a esto. En cambio, la terapia combinada en la actualidad se usa en pacientes de alto riesgo, la mayoría de nuestros pacientes son de alto riesgo, nos permiten sinergia farmacológica, tenemos menos efectos adversos porque los efectos adversos se compensan y tenemos mayor adherencia, porque la verdad que si yo tuviera que tomar 5 o 6 pastillas por día para poder controlar, y sería bastante difícil. Entonces, en un comprimido en la actualidad se están intentando de mezclar estas cuestiones. Y una cuestión importante, a mi modo de ver, que el control de la presión arterial, cuando vemos si es intensivo o no, pareciera que no cambia mucho la muerte de la gente, pero sí, y acá en enfermedad cerebrovascular, perdón, ese fue la diapo, reduce un 40% los ACV. Es muy importante controlarle la presión a las personas en lo que es enfermedad cerebrovascular. Contra esto va que hay que ver si el paciente entiende y adhiere. Nosotros que muchas veces tenemos inercia y hay cuestiones sociales de costos y la maricoche que también ustedes lidian día a día con toda esta situación que las mutuales que me acepten, que me acepten el formulario y la maricoche, pero son todas situaciones salvables porque hoy en día tenemos cómo ayudar a nuestros pacientes. Para colmo de males, como la hipertensión es riesgo cerebrovascular primero y después coronario, insuficiencia cardíaca y la maricoche, tenemos que saber que si nosotros tratamos a un paciente o facilitamos la medicación y demás, pero el paciente no está controlado donde tiene que estar, es lo mismo que le diéramos un cerebrovascular. No hacemos nada. Es lo mismo, el paciente sigue en riesgo. Entonces es como una gran responsabilidad. Bueno, algo de bioquímica en otras aproximaciones farmacológicas del tratamiento de la enfermedad cerebrovascular, porque esa arteria que se enfermó se llenó de lípidos y si la glucosa está mal controlada también. Entonces veamos un poquito de esto. Cuanto más alto el colesterol, acá los necesitan muchos a ustedes. Cuanto más alto el colesterol, no hay duda que el riesgo se incrementa, tanto el colesterol malo, el LDL, el colesterol total, esto ya está demostrado hace 1000 millones de años. Lo que no logramos que los colegas, la gente que está en salud, los pacientes, ni nadie entienda, es que no hay un riesgo abajo. Usted puede tener bajito, nadie se muere con el colesterol bajito, nadie. Nuestras células necesitan re poquito colesterol para vivir, re poquito. Lo sintetizan, re poquito. Entonces, sí, las intervenciones actuales buscan tener el colesterol muy bajo y eso mejora mucho, como ustedes pueden ver acá, se reduce muchísimo, estos son los pacientes tratados, se logra reducir el 25% del riesgo de hacer un 15% de una ACV si yo bajo el colesterol. Es un factor muy importante. Cuando en 2011 en Estados Unidos apareció este estudio que trataban a los accidentes cerebrovasculares con dosis altas de estatinas, encontraron que realmente la mortalidad y la aparición de un nuevo ACV, porque alguien que tuvo una ACV tiene dentro de los 30 días un 30% de chances de repetir y quedar peor, y dentro del año un 40%. O sea, el que tuvo está en mucho riesgo. Entonces, este estudio demostró la importancia final de usar dosis altas de estatinas. Y ahí viene doña Rosa porque le duele la espalda cuando toma la rosuvastatina. No duele la espalda con rosuvastatina.
Eso se llama efecto nocebo de las estatinas. Hay un voz populi de mucha gente que las mialgias por estatinas son distintas. Cuando ustedes les consulten en la farmacia, ¿puede ser que el remedio del colesterol que me dio el doctor me haga doler los músculos? Sí, pero no cualquier músculo. Duelen los músculos proximales de la cadera, de los hombros. No le duele la espalda, le puede doler la pantorrilla por eso. Si a ustedes les consultan, por favor, díganle eso. ¿Perdón? ¿Cuáles son los músculos? Hombros, cintura escapular y cintura pélvica. Pero los proximales, no los distales. A los viejitos les duele por otra cosa, al deportista le duele por otra cosa. Nunca duele de un lado, porque el fármaco no va y dice, hola, hombro, qué sé yo, codo derecho. No, esto es general, claro, exactamente. Las mialgias existen, pero cuando uno valora los riesgos-beneficios de usar las estatinas, las necesitamos. Bueno, otra cosita de las que les quería hablar es que la población añosa, polimedicada, etcétera, los riesgos relacionados a que aparece insuficiencia cardíaca, aparecen arritmias, y esto también impacta sobre todo en la enfermedad cerebrovascular, pero ya más acá relacionada a la embolia cerebral. Los corazones se dilatan, se llenan de coágulitos y de repente cambia el ritmo cardíaco y emboliza el cerebro. Y es una de las causas importantes, por eso nosotros, a los pacientes donde detectamos fibrilación auricular, que es muy frecuente en los añosos, muy frecuente, los tenemos anticoagulados para evitar que ocurra el evento. Algunos ya lamentablemente vinieron embolizados. Ya después voy a volver de terapéutica de eso porque les quiero contar un poquito, en relación a otro factor de riesgo, que es la diabetes, la epidemia del siglo XXI, es esta, además del COVID, ya, chao. Basta del COVID, hablemos de esto. Los pacientes con diabetes son como 1.425 millones en el mundo, la mayoría son diabéticos tipo 2 y esos pacientes viven 10 años menos que una persona que no tiene diabetes por las complicaciones, sobre todo vasculares. Los diabéticos tipo 1, pobrecitos, en su vida mediante bastante menos. En el área farmacológica y relacionada a lo cerebrovascular y cardiovascular en general, hace pocos años, sin querer queriendo, y a pedido de la FDA, se hizo un análisis de las nuevas drogas que se usaban para diabetes, ¿no? Y se encontró algo que le dijeron, algunas resultaron con problemas, infarto, insuficiencia cardíaca. Entonces la FDA dijo, no, chiquito. De ahora en adelante, las drogas que se usan para diabetes tienen que ser testeadas bajo un perfil de seguridad cardiovascular. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tienen que hacer esto, Y a todas las drogas que empezaban a desarrollarse, les exigieron lo mismo, mostrar que no tenían, que no nada. ¿Y qué encontraron? Encontraron, estas son las drogas, que son las gliflocinas, empaglifosina, canaglifosina, dapaglifosina, encontraron que comparado a este metaanálisis que se hizo de pacientes, reducían enormemente la presencia, la aparición de eventos cardiovasculares. No era lo que se esperaba encontrar, fue realmente sin querer querer. Entonces, en la actualidad, ustedes van a ver en sus farmacias muchos pacientes diabéticos que ya vienen con estas nuevas drogas, sobre todo las glifosinas, que son las de más impacto, o los inyectables de GLP, agonistas GLP-1, porque se ha demostrado que realmente salvan vidas. Las otras controlan la glucemia, son bonitas, pero no salvan vidas. Y acá nosotros nos hemos puesto en una cuestión de priorizar qué necesitamos. A nivel cerebrovascular, estas nuevas drogas para el diabetes han demostrado una reducción. No del todo significativa, tanto como insuficiencia cardíaca, pero también ayudan más que otras. Ahora hay algo importante. Yo les estoy hablando de que los vasos se enferman porque la aterosclerosis, porque las arterias grandes, las arterias chiquitas, no llega oxígeno al cerebro y esto genera enfermedad. Diversos, aún llegando a demencia vascular, de las cosas más tremendas que se nos pueden ocurrir. Y les empecé a comentar que hay aproximaciones terapéuticas para tratar la presión, que cambió en este tiempo, para tratar el colesterol, que cuanto más bajo mejor, para tratar la diabetes, que aparecieron cosas nuevas, y todo el tiempo va a aparecer cosas nuevas. Pero en realidad lo que sí sabemos es que cuanto más factores de riesgo nosotros controlamos,
más de estas intervenciones hacemos, mejor le va a nuestros pacientes. Más sobrevida tiene, libre de caminar rengo, libre de ver, libre de las cosas que no queremos que nos pasen. Yo les aviso que si me tiene un infarto, bienvenido sea, pero si me tiene que dar una CV, mejor pasar por el otro lado. Esto es lo que es combinación del riesgo en esto, así que hacer mucho hincapié. Por eso van a ver ustedes pacientes polimedicados y por eso también hoy en día insistimos en usar las combinaciones farmacológicas en una pastilla para que por lo menos no tengan que tomar. No va en contra de ustedes, no que no hablo para nada. Ustedes van a seguir vendiendo y ofreciendo sus productos, pero lo que pasa es que cada vez hay más tendencia a compactar, porque de lo contrario, la adherencia en las enfermedades crónicas es muy difícil. Y de hecho, y me adelanto una década, si Dios quiere, en una década por ahí, varias de estas cosas van a pasar a ser subcutáneas, inyectables, semestrales. Saludos a todos. Nos van a venir a visitar a la farmacia, pero me parece que va a ser distinto. No hay precio. Bueno. Todo lo que es precio y evolución. En la Argentina, no, pues sí vamos evolucionando. El tema es ser éticos en indicar las cosas que corresponde a quien corresponde. Pelear lo que se pelea, o sea, intentar realmente trabajar con ética en este aspecto. Yo, por ejemplo, ahora tengo indicaciones de inhibidores PCSK9 que cuestan $1 millón por mes. Tengo 2 pacientes que a la obra social le venían costando 3 millones por mes porque operados, paseados, sacada la válvula. Entonces, hay pacientes que requieren esta cuestión. Y esto va a ir evolucionando en la medida que los laboratorios esto se vaya haciendo cada vez más popular. Y esto va a ir cambiando, pero por de pronto en Argentina nosotros tenemos que trabajar desde la ética y tampoco subestimar, decir, no, porque es caro, porque no se lo voy a dar. No, si mi paciente lo necesita, lo pelearé, llenaré 50.000 formularios que ustedes encima siempre los corrigen. Sí, nunca le pego un formulario, bueno, está bien, no importa, están perdonados por hoy nada más. Bueno, entonces, a ver, en la enfermedad cerebrovascular, y después, si quieren, los escucho las preguntas, la enfermedad vascular en general, hoy ustedes quieren que hablemos de cerebrovascular, pero en general, el tratamiento de los factores de riesgo, ya vimos un poco, hipertensión, lípidos, diabetes, cómo viene la cuestión actual. La prevención de la tromboembolia desde las carótidas, desde el corazón, acá tenemos todo, van a venir todos sus pacientes con antiagregación, la clásica aspirina de nuestra vida, toda la vida, y allá seguirá, es eterna, nadie la va a sacar de su lugar, pero ahora los nuevos antiagregantes, los inhibidores PI2, Y2, o sea, propinol, ticagrelol, prasugrel, y ustedes van a ver que todo esto estamos usando también combinaciones en esto. Todo lo que es tromboembolia cardíaca, los nuevos anticoagulantes que son caros, y vamos con lo caro de nuevo. Y sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué es caro? Un viejo anticoagulante hace que un paciente esté controlado 6 de 10 pacientes. Los otros 4, lo lamento. No entraste, no te tocó. Hay que ir a pincharse todos los meses. Es muchísimo más barato, es una droga eterna de barata. Los nuevos anticoagulantes no requieren control de laboratorio, son más caros, han ido bajando los precios evidentemente, y el paciente tiene un confort, pero además en cerebrovascular han demostrado tener mucho menor riesgo de sangrado intracerebral, porque el riesgo cuando ustedes tienen una persona anticoagulada, porque lo mismo, ustedes saben que antiagregada, aspirina y las otras, es el riesgo de sangrado cerebral el principal o digestivo el secundario. Entonces, en esto hay mucho y bueno, después me contarán ustedes que ven en su farmacia, pero los nuevos anticoagulantes están, yo diría que es casi mala praxis a alguien indicarle que lo requiera un nuevo anticoagulante. Así lo digo, ¿no? Así, y me hago cargo de lo que digo, yo receto viejos, solo el paciente tiene una prótesis valvular que no puede recibir otra cosa. El resto lo ayudo a que lo compre y hago las 100.000 planillas de ustedes. Perdón. Y lo otro, en la prevención de las arritmias, que también son causas que hoy en día sabemos que las podemos prevenir, no puedo entrar mucho en este todo.
Entonces, antiagregantes, anticoagulantes y también dispositivos que, bueno, no son farmacológicos, sino dispositivos. Por último, en esto de lo que recién les decía, yo les vine a hablar de una enfermedad de la amistad entre cerebro y corazón, que no es cerebro, porque la verdad que yo como cardióloga, lo menos que no, mentira, el corazón en realidad es la unidad corazón-vaso, ¿no es cierto? O sea, los vasos sanguíneos acá son los principales implicados y el corazón evidentemente juega un rol. También está el tema de cómo se conecta con estas nuevas enfermedades degenerativas, y en este gráfico que nos termina mostrando que las enfermedades degenerativas comienzan también con una disfunción de la vasculatura chiquita. Por eso recién les contaba, muchísimos pacientes con Alzheimer fueron hipertensos, muchísimos pacientes con Parkinson tenían mal controlado presión, colesterol, diabetes y demás, y terminaron siendo una enfermedad que es distinta, no es la misma que la cerebrovascular que yo les mostré, pero en definitiva hay un nexo importante. ¿Qué quiero decirles con esto? Desde la farmacología hoy en día podemos ofrecerle a nuestros pacientes tratarlos ya con un evento que se llama prevención secundaria, donde el tipo ya le pasó algo, ya hizo una ACV, ya se infartó, ya le cortó una gamba, o podemos tratarlos previamente controlando todos estos factores. Y todo requiere farmacología. Hoy en día todo esto requiere farmacología, que se ha buscado mejorar la eficacia y seguridad, que se han buscado mayor efectividad, menos efectos secundarios, combinaciones para hacerlo adherente y un montón de cuestiones, y que iremos evolucionando, espero, en un futuro próximo, en la misma línea, para simplificar las cosas, y espero que esta parte de costos, beneficios, que evidentemente más en un país en subdesarrollo nos está costando mucho, bueno, podamos llevarlo adelante. De la única forma que lo podamos llevar adelante es siendo conscientes y capacitándonos de qué cosas son las que necesita la gente que para lo que estudiamos. Entonces, bueno, las cosas nuevas no es porque son nuevas, odio las modas, pero en realidad hay mucho aval científico y un montón de cosas modernas que creo que, bueno, hacia allá vamos. Resulta que esto es otra cosa para ustedes que no quería decir, dejarles un mensaje. Las drogas que les mostré para diabetes, que ahora son el boom, ya no se usan para diabetes, se usan para prevenir la insuficiencia cardíaca, por ejemplo. ¿Cómo se llama? Los bloqueantes de angiotensina, pues se sabe que hay un impacto para prevenir Alzheimer. O sea, drogas que fueron diseñadas para una cosa son para otra. Entonces viene a la farmacia y dice, pero me da esto para la diabetes, yo no tengo diabetes. O me da esto para la presión, yo no tengo hipertensión. No, claro que no. La letra chica del prospecto, que es lo que también tenemos que conocer, eso es lo que les pido, digamos, y por eso me encantan estos espacios de capacitación, es eso. Tengo que conocer la letra grande, lo que comercializan nos vean, sí, y la letra chica, porque esa es nuestra responsabilidad como agentes de salud. ¿Por qué tratamos? ¿A quiénes? ¿A cuándo? ¿Qué drogas? Que es que no hay un montón de preguntas en esto del cerebro vascular y cuáles son los objetivos. Yo quisiera terminar diciéndoles cuál es el objetivo en esta enfermedad que es bastante desgraciada. El objetivo final es que hagamos un control de esto, eficaz, seguro, que consigamos la adherencia y el seguimiento del paciente. Y la verdad que la relación médico-paciente, farmacia y el entorno, ¿no es cierto?, la obra social y todo lo que tiene que ver con ese triángulo tan importante, creo que lo tenemos que amasar, regar, como ustedes quieran, todos los días, porque es la única forma de que a nuestros pacientes les vaya bien. Nada más. Bueno. No sé si quieren preguntar algo. ¿Hay preguntas? Como ustedes pidieron el tema y yo no sabía qué querían escuchar, yo intenté hacer una aproximación de lo que es, pero no sé, por ahí ustedes tienen
Me encantaría verdaderamente poder responder qué dudas tienen, si es que tienen. Me quedé con las ganas un poquito de entender más el tema de las emociones. O sea, no. Bueno, mira, sí, no me sentí cómoda en cuanto a poder hablar, es decir, habría que hablar de psicofármacos, hay que hablar de trastornos del sueño. Yo soy cardióloga, neurologa, estudio mucho eso, estudio cronoterapia, estudio un montón de cosas relacionadas a emociones. ¿Qué te puedo decir en relación a emoción, la relación cerebro, corazón y emoción? Un 60% de todos los eventos cerebrovasculares que ocurren en agudo tienen previamente un desencadenante emocional detectado, registrado y todo. Hay intervenciones específicas, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca han testeado el impacto de los antidepresivos, no funcionan. Se testea en hipertensión el impacto de melatonina. Les tiro cosas sueltas. Funciona a dosis exorbitantemente, no sé qué. Es un área donde es extremadamente subjetiva y los test que se están utilizando neurocognitivos, si bien apuntan en un área de desarrollo emocional, no tengo la data para transmitirles, probablemente un psiquiatra pueda hacer eso, un neurólogo, yo no lo tengo y no me animé a dárselas, por eso, porque no lo tengo, de si hay estudios específicos que correlacionen cómo impacta la farmacología desde lo emocional hacia el cerebro y el corazón. Tengo datos sueltos. Se conoce el alto porcentaje que el estrés, que reúne tantas patologías, por así decirlo, que causan este tipo de problemas, ¿no? El estrés en general, el estrés es un mecanismo de adaptación a la vida que tiene el cuerpo. Todos estamos estresados y no estaremos muertos. Gracias a Dios que no estresamos. Es así. El punto es que el exceso, que inmedible, el que mide el estrés va a tener el próximo premio Nobel, el chance. El estrés sí funciona y eso también es importante transmitir a los pacientes como gatillo, más que como específicamente una anoxia, ¿entendés? O sea, el estrés gatillo, entonces, hipertenso, es porque estoy estresado. No, porque te estresaste, estás más hipertenso. Tengo taquicardia y no es el estrés. No. Capaz que tenés taquicardia y estresado estás más. Digamos, vuelvo a decir, y no pido disculpas, pero no estoy en condiciones de responder exactamente eso porque va más desde el lado del abordaje psiquiátrico y neurológico. Yo abordé la enfermedad, la relación corazón-cerebro desde lo que hoy en día es lo más prevalente, que es la enfermedad cerebrovascular y donde la farmacología es infinita. Porque si me ponía a detallárselas, por eso no lo hice. Una pregunta. Sí. ¿Se han visto ahora después de las series de vacunación de COVID muchos efectos secundarios con respecto a la parte cerebrovascular? Sobre todo porque consultan por ahí mucho en la farmacia. Sí. Me puse la vacuna y tengo esto. Bueno, se han visto eventos trombóticos, básicamente, ¿sí? Y se han visto en realidad algunas cuestiones de tipo de neuropatía periférica, no tanto cerebrovascular, o sea, ha habido eventos trombóticos, ¿Cardiopáticos? También ha habido miocarditis con algunas, ha habido miocarditis, pero pocas. Las series han sido chiquitas en realidad. No, sí, por ejemplo, fundamentalmente con miocarditis. Sí, pero por ejemplo, con trombosis hubo más asociación en AstraZeneca, con la vacuna AstraZeneca, ¿verdad? Y en relación, lo que pasa es que todavía el seguimiento, porque uno puede establecerlo, no lo tenemos a largo plazo. Yo, ¿verdad? Me animo a hablar. Los pacientes también me preguntan,
Por ahí ustedes que están por ahí controlando más los pacientes pueden haber notado un aumento. Para que eso sea serio, deberíamos tener una base de datos que exactamente no la tenemos. Hemos visto, pero en realidad también vemos eventos, quizás hemos estado más atentos, ¿no es cierto? Y acuérdense que la gente encerrada tuvo un montón de síntomas. Todos aumentaron. ¿Quién aumentó en la pandemia de peso? ¿Quién le subió el peso? Todo el mundo. Entonces, no podemos discriminar si es que empeoraron los factores de riesgo tradicionales y habituales o que fue efecto específico. Es realmente, no me atrevo. Evidentemente estas sociedades, recordad que los europeos en general hay un movimiento antivacuna también bastante interesante. Entonces, pero ellos siguen mejor a los pacientes, tienen registro. Dinamarca es en registro uno de los mejores países del mundo, registra todo absolutamente. Los estudios en lípidos mejores del mundo son de Dinamarca. No quiero decir algo que más. Sí. Yo querría saber las combinaciones de las nuevas terapéuticas. Perfecto. ¿Qué drogas son? Bien, gracias. Lo que tenía que decir cuando les mostré la diapo y no se las dije. Hoy en día, por ejemplo, en antihipertensivos, se combinan las drogas que hablamos de primera línea. Antagonistas básicos, diuréticos, inhibidores de grasa. Pueden ser dobles o triples combinaciones. Vienen hasta triples en la misma pastilla. Y tenés un arsenal enorme. Y eso es lo correcto. Después, en líquidos se combinan las estatinas con el ezetimibe en la actualidad, en la misma pastillita. Espectacular, tremendo, porque con eso estamos consiguiendo los objetivos. Tenemos combinaciones en polipil, que se llaman polipil, es una píldora que contiene diversos grupos farmacológicos. Por ejemplo, un antagonista, un candesartán, un antagonista del receptor, con un diurético, con una estatina. Hay polipil. La tendencia actual en el Congreso Europeo, que tuve la suerte de participar hace 3 semanas, se mostró un estudio que hizo un señor que se llama Valentin Putter, que es como nuestro dios en la cardiología, que mostró que el uso de polipil, donde en un solo comprimido tienen estas 3 cosas, tiene ramipril, aspirina y estatina, mejoró la mortalidad porque, claro, los tipos la toman. Acá el gran problema en la enfermedad crónica es la adherencia. Es la adherencia. Las drogas son buenas, excelentes, tremendas. Somos unos privilegiados de poder usar todo lo que tenemos. El tema es quién las toma todo el tiempo. No, la gente llega al cambio y dice, no la estoy tomando más porque ya está bien. Y hay una cuestión de costos, ¿no? Hay una cuestión de costos también. En realidad, cuando uno compra separado, es más costoso que comprar juntos. Entonces también esto ha ido, y uno le tiene que decir yo a veces me veo gente con una lista gigante así. ¿Qué es esto? Entonces empiezo, bueno, esto va con esto, esto va con esto, esto va con esto, esto la mañana, esto la noche, y de 8 se van con 3 fascinados. Obvio. Y tengo que pensarlo eso. Me aman, pero no es que quiero que me amen, aman tomar menos. Es así. Es lógico, yo haría lo mismo. Vamos a hacer eso. Sí. Usted habló de la fibrilación auricular. ¡Ay, qué lindo! Yo sabía que me iba a... Vale. Lo que le quería consultar es si un paciente, por ejemplo, aprueba los criterios para la CHA2-VAS. Sí. ¿Cuáles serían los fármacos más eficientes en este caso? Los nuevos anticoagulantes orales. Los más eficientes. Vos a la fibrilación auricular, después verás si se lo tratas de sacar, ¿no? Los antiarrítmicos cobran a 4.º lugar. El primer lugar, porque el riesgo de la fibrilación auricular, el más importante, es hacer tromboembolia. Y eso es lo que no queremos. Después nos acomodamos con el resto. Y hoy en día son... A ver, claro, me voy a retractar. Es la anticoagulación. Si no lo puedes anticoagular con nuevos anticoagulantes, que es lo ideal, podés anticoagularlo con viejos. Tenés que anticoagular. Eso, todo gracias por el bocadillo que me sirve mucho. La gente con aspirina no está anticoagulada, gente. En muchas farmacias le dicen, usted, no la aspirina, el clopidogrel, el ticagrelol, no son anticoagulantes, son antiagregantes.
muchísimo más livianas. En otra parte de la cadena, anticoagulante es apixaban, dabigatran, rivaroxaban, acenocumarol, warfarin, eso es anticoagulante. Y es un río de diferencia, ¿de acuerdo? Pero la farmacología para eso es esa. Con respecto a los anticoagulantes como el rivaroxaban, cuando van en el odontólogo, sí, en casa, hacer una cirugía. Solo 24 horas previas, todo. No es como la aspirina que tienen que dejarla. En realidad, la aspirina en un paciente de riesgo para una extracción dentaria no debería sacar. Para una fractura cada tampoco. Lo hacemos para tranquilizar al cirujano, pero no hay indicación. Si se suspende el anticoagulante, que en el caso de los nuevos, gracias a Dios, es solo un día, porque desaparece el efecto. Y este día y después lo puede, o sea, el día de la cirugía y después lo puede empezar a tomar. Tiene que volver. O sea, lo empieza a tomar directamente al otro día. Sí, sin medirse nada, sin testearse nada, sin nada de nada. Y ese día, o sea, en realidad no está anticoagulado, ese día no. anticoagulado ese solo día. Ese solo día. Por el efecto del- Exactamente. La vida media es así de corta.